Buenos días, sean todos bienvenidos a la lección inaugural de las cuestiones disputadas en torno a la historia de España, un congreso que desde la Asociación Complutense Comunera hemos organizado para abordar temas clásicos de la historiografía española y precisamente por ser temas de historiografía y de España, la manera de abordar los distintos temas y hacer las distintas interpretaciones de los hechos que se van a tratar suelen ser coordenadas diversas, incluso opuestas, de manera que se pretende aportar algo de claridad a las cuestiones mismas y también a las coordenadas desde las que se abordan esas interpretaciones. Contamos durante toda la semana con unos ponentes de renombre que tratan todas las cuestiones con mucho rigor. Y prueba de ello es que hoy inaugura el profesor don José Miguel Gambra, catedrático de Lógica de la Universidad Complutense, autor de diversos artículos que pueden encontrar, por ejemplo, en la revista Verbo, y también ha participado en distintos medios de comunicación, como el programa Lágrimas en la lluvia, por ejemplo, y que, en fin, que es una personalidad de la filosofía española muy destacada, que hoy viene a inaugurar estas jornadas. Así que muchas gracias, profesor. Pues muchísimas gracias por la presentación, desde luego inmerecida y exagerada, pero bueno, pues le agradezco mucho. Bien, en este ciclo sobre cuestiones disputadas acerca de la historia, yo no voy a hablar como historiador, sino como filósofo, que es lo que soy, y aunque la disciplina pues también no es exactamente la mía. Sin embargo, entiendo que puede ser de considerable interés distinguir y valorar las nociones próximas de la patria, la nación y de otras nociones derivadas como son el patriotismo y el nacionalismo. Las dos primeras son próximas entre sí, las dos últimas están muy alejadas. Confundidas entre sí muchas veces, no solo verbalmente, sino en su contenido conceptual, todas estas nociones resultan en bloque antipáticas a determinadas izquierdas, sin darse cuenta de que esta antipatía apunta a cosas muy distintas. El patriotismo, que es un vocablo relativamente reciente, suele asimilarse a lo que Santo Tomás llamaba la piedad para con la patria, una importantísima virtud que cae bajo el cuarto mandamiento, el primero de los que se refieren a los deberes, que no se refieren a los deberes para con Dios, sino para con los hombres. Como toda virtud es un hábito operativo bueno, por el que rendimos culto y servimos a la patria de manera que se ordene al bien común del universo. Su fundamento se halla en la deuda de gratitud contraída con nuestra patria y solo con ella, es decir, la virtud de la piedad para con la patria tiene la característica de que no se puede ejercer con cualquier hombre, ni con cualquier grupo de hombres, ni con cualquier sociedad, sino con la nuestra solamente. La justicia, la caridad, etcétera, la justicia se tiene que cumplir respecto de cualquier hombre con el que tengamos una deuda, y la caridad con todos los hombres. En cambio, la virtud de la piedad para con la patria solo se puede referir a los hombres de nuestra patria. Como toda virtud es un hábito operativo bueno, por el que rendimos culto y servimos a la patria de manera que se ordene al bien común del universo. Su fundamento, como he dicho, pues es la deuda de gratitud para con la patria y solo con ella, lo cual obliga a darle lo que llamaban culto que no ha de entenderse en el sentido vulgar, sino en el sentido de obedecer a las legítimas autoridades, respetarlas, socorrerlas en situaciones extraordinarias. Esto es especialmente importante, con tal de que todo eso esté encaminado al bien común inmanente de la sociedad, que solo es tal si está encaminado al bien trascendente. El patriotismo, como todo deber humano,
fuera de los que apuntan a Dios y a su Iglesia, tiene como objeto los hombres y no otra cosa cualquiera. Es decir, no hay deberes para con los animales, para con los árboles, para con los territorios, para con las banderas, ni nada por el estilo. Y aquí, como en cuanto atañe al obrar humano, la rectitud depende en última instancia del fin del hombre, y en este caso de que persiga el bien común inmanente a la sociedad, y que solo es tal si está encaminado al bien común trascendente. He empezado por hacer un resumen apresuradísimo de la noción de patriotismo, en vez de empezar por la noción de patria. No solo porque eso resulta mucho más fácil, ya que los clásicos, Santo Tomás en concreto, dice mucho más sobre la virtud patriótica que sobre la patria misma, sino también lo he hecho porque la patria no es ninguna cosa física, sino una entidad moral cuya delimitación se hace imposible si no se enfoca atendiendo a los fines de la acción humana, como la que persigue la virtud y cualquier virtud. Las más profundas transformaciones del patriotismo, todas surgidas del liberalismo y de sus epígonos doctrinales, han afectado sobre todo a la noción, al objeto de esa virtud, hasta el punto de alterar su nombre, pues lo que clásicamente se designaba con el nombre de patria hoy tiende a denominarse con el nombre de nación. Durante el día diremos que se ha hecho una sola cosa, que un hombre ha hecho una sola cosa, como arar un campo, por ejemplo, si todas sus acciones se han encaminado a un mismo fin. Y diremos que el hombre ha hecho muchas cosas si parte de su labor se ha dedicado a arar, otra parte a leer y otra parte a rezar. La unidad de la acción se mide por el fin y no porque el sujeto sea el mismo. Y así podría darse una sola acción a pesar de que sean varios los que colaboran en ella, como sucede con el ejemplo clásico de la enseñanza. La enseñanza es una acción que tienen que hacer dos, por lo menos, el que enseña y el que aprende. Y si uno enseña sin que el otro atienda, pues entonces no hay enseñanza. Y si uno atiende y el otro nos explica o dice las cosas de manera oscura, entonces tampoco hay enseñanza. Es una sola acción que tiene a dos sujetos. Lo mismo sucede con las acciones de una sociedad cualquiera, que tendrán unidad si se encaminan a un mismo fin. Por eso la unidad de la sociedad política exige que sus miembros coincidan en la misma idea de bien común. Esta es una cosa que ya aparece desde Aristóteles. Lo que da unidad a la sociedad política, a la ciudad, no es ni el territorio ni otras cosas por el estilo, sino que lo que le da unidad es el bien común, una idea común de lo bueno y de lo justo. Por el contrario, el liberalismo califica la acción política no mirando a su fin, sino por relación a su origen o causa eficiente, que por ejemplo pues puede ser el pacto o la voluntad del Estado. Hay una radical incompatibilidad entre los principios de la sociedad tradicional y de la sociedad moderna en que se desarrolla nuestra existencia. La primera, la sociedad tradicional, causada por la natural tendencia a vivir en comunidad del hombre, da por sentado que esa inclinación ha de encaminarse al bien común, como ya he dicho, y en última instancia a la perfección acorde con su naturaleza y su vocación sobrenatural. En cambio, en la modernidad liberal se caracteriza de dos maneras: negativamente por el repudio de toda norma externa al hombre, proceda de la naturaleza o de la religión, y positivamente se caracteriza por la salvaguarda de la libertad absoluta o libertad de espontaneidad, que dicho sea de paso, es un engaño que oculta tras la completa esterilidad de una voluntad que no se someta a la razón, una voluntad
que se entiende, que surja desde el sujeto mismo, sin atender a las diversas cosas que nosotros conocemos y a la elección entre las diversas cosas que conocemos, pues esa completa esterilidad oculta detrás de sí el designio de dominar a los hombres, supliendo la vaciedad de sus mentes por los proyectos y designios del poder. Por su etimología, estas dos palabras, nación y patria, clásica, que tienen una muy vieja raigambre en griego y en latín, podría decirse que, propiamente hablando, desde el punto de vista lingüístico, significan lo mismo a través de conceptos relativamente diferentes. Sin embargo, para no andar distinguiendo entre algunas nociones como es la patria-nación, que sería la patria, que yo voy a llamar la patria, y la nación-pacto o la nación-estado, esto se ha hecho a veces, entenderé que la nación de patria es a la concepción clásica como la noción de nación es a la concepción del modernismo o del modernismo político. A favor de esta discutible distinción lingüística, pues cabría notar que en la terminología legal moderna, en la terminología internacional, en la terminología nacional, no se usa la patria, sino que se usa siempre el vocablo nación. Pero de todas maneras, la cuestión entre patria y nación es una cuestión conceptual, llamémosle de una manera o de otra. No son unas terminologías completamente cuajadas, ni mucho menos. Nuestra verdadera patria para Santo Tomás, voy a tratar de distinguir entre patria y nación en una primera instancia. Nuestra verdadera patria para Santo Tomás es la patria celeste. Ahí apunta el verdadero patriotismo, que se ha de entender, como he dicho, por relación al fin de la acción fundada, de la acción social, de la acción concertada que busca el bien común. De ahí que la patria no sea una entidad cerrada y cuajada en sí misma, sino que las patrias de los hombres pueden estar perfectamente separadas entre sí, pero sometidas al gobierno de un mismo rey o de una misma forma de gobierno. No excluyen ni la hermandad, ni la unión, ni la subordinación a otras formas de comunidad, con la condición de que coincidan todas ellas en el fin. En la cristiandad no tenía nada de escandaloso la división de los reinos entre los hijos del monarca, entre los cuales se daba por supuesta la obligación de mantener la unidad del fin y la fraternidad de relaciones. Y por eso la subordinación al emperador, y por eso también la subordinación al emperador, que recibía la corona del pontífice, tampoco suponía un poder efectivo sobre los reinos, pero sí la autoridad moral recibida del Papa. En cambio, la nación, que procede de nasci, nacer, se refiere a la acción común, pero en cuanto surge de una sociedad supuestamente unida de alguna manera en origen. Y está por ese mismo hecho cerrada en sí misma y definitivamente cuajada. Una nación no puede unirse a otra sin disolverse y volverse a formar. Podrá ampliarse con nuevos miembros o acogiendo como parte suya otra comunidad, pero respecto de otras naciones solo podrá conquistar o ser conquistada, colonizar o ser colonizada, y si acaso pactar transitoriamente. En la modernidad es impensable algo similar a la idea de las Españas, que era la que se utilizaba clásicamente al hablar, por ejemplo, de España. No se hablaba de España, sino de las Españas, de la misma manera que, por ejemplo, en el Quijote, en una de sus aventuras, aparece un cabrero que cuenta una historia y se refiere, pues, a las Italias. La idea de las Españas como conjunto federado de organizaciones sociales bajo una corona común, o como la cristiandad, donde muchos reinos colaboran a un fin común también. Toda unidad superior habrá de ser en la nación como el Imperio Romano o el Imperio Británico. Supondrá la subordinación a una nación que ejercerá su poder sobre el resto sin que haya más finalidad común que el beneficio de la metrópoli o de la nación conquistadora.
Ahora pues les presentaré brevemente cómo surgió, cómo se dio una mayor importancia, cómo se vino a preferirse la noción de nación sobre la noción de patria, que en principio pues eran más o menos, significaban más o menos lo mismo. La máxima de la paz de Augsburgo, cuius regio, eius religio, que se empleó con la idea que algunos dicen que procede, que fue inventada por el propio Lutero. Se inventó con la finalidad de evitar las contiendas entre los luteranos y los católicos y pacificar las relaciones entre el imperio y los príncipes alemanes. Esa máxima supuso en sus propios términos una victoria del protestantismo, porque en esa fórmula se invierte implícitamente el criterio de valoración de los actos humanos que se juzgan no por su finalidad, según esa máxima, sino por su procedencia. Y explícitamente en esa máxima se altera el orden cristiano de la ciudad, reconociendo al gobernante el derecho a determinar la religión del reino, en vez de someter la acción del príncipe a la religión. Todavía se admitía por entonces como supuesto indiscutido que la unidad de los reinos exige la unidad religiosa, de acuerdo con lo que ya decía Aristóteles y con lo que siempre en la concepción tradicional se ha mantenido. Pero la religión quedó supeditada a la voluntad de los príncipes en aquellos territorios donde las iglesias heréticas tenían influencia. A lo largo de los 100 años siguientes, fueron los hechos antes que las creencias religiosas o las teorías filosóficas los que determinaron la formación de las naciones, de lo que se llamarán las naciones preferentemente. La paz de Augsburgo solo reconocía el derecho a elegir entre el luteranismo y la religión católica, con exclusión de los otros credos protestantes como el calvinismo, el anabaptismo y el sinfín de sectas que surgen naturalmente del protestantismo. Enemistadas entre sí estas sectas y todas ellas con la verdadera Iglesia, sus luchas, que culminaron en la Guerra de los 30 años, dieron lugar a unidades políticas y territoriales delimitadas, podríamos decir, a base de encontronazos mutuos, más que por las diferencias religiosas que empezaron a ser cada vez menos influyentes. La paz de Westfalia en 1648 dio el espaldarazo a las contingentes unidades políticas llamadas naciones y puso a su cabeza esa entidad ambigua que se llama Estado. Desde entonces, las relaciones mutuas entre las naciones se rigieron por el juego de equilibrios que, a fin de cuentas, se reducía a la compensación de fuerzas de cada nación, y se dejó definitivamente de lado la autoridad suprema de la Iglesia, defendida a la extenuación solamente por España. La cristiandad quedó así reducida a lo que quedaba del Imperio español, y a partir de entonces la historia del mundo se concebirá, incluso retrospectivamente, como historia de las naciones. En el mundo liberal pueden detectarse, desde el punto de vista tradicional, que voy a decir yo, pueden detectarse dos errores principales cuyo trasfondo se halla en la mencionada sustitución de la idea de patria por la idea de nación. Ambos afectan al objeto del patriotismo, es decir, a la patria, que unas veces se rebaja hasta identificarlo con lo accesorio y otras veces se enaltece hasta lo sublime. El primero de esos errores podría llamarse el patriotismo folclórico o identitario. Consiste en confundir la patria con alguna de las cosas más o menos concomitantes con la patria. Hoy en día, quienes quieren exaltar el patriotismo desde posturas ajenas o contrarias a la tradición católica, transfieren su objeto desde la patria, que en esencia es la sociedad o conjunto de hombres, es decir, la patria no son ninguna otra de las cosas que van unidas a los hombres. La patria son los hombres, solo de nuestra sociedad actual.
con los que tenemos contraídas una deuda. Esos son es el objeto del patriotismo. Solo los hombres con los que tenemos contraídos una deuda que constituyen en su conjunto la patria. El error consiste en reducir eso hacia sus epifenómenos históricos, culturales, simbólicos, artísticos o folclóricos, o incluso al territorio que contingentemente ocupa una patria. Ese error se hace patente desde el momento en que se empieza a confundir la patria con la nación. Si la patria la hemos definido por el fin al que apunta la virtud de la piedad patriótica o de la piedad para con la patria, la idea de la nación trata de describirla por la serie de caracteres que determinan su origen, o por los caracteres que son causa de lo que entienden ellos por los deberes patrióticos. Nada tiene de malo señalar el origen de una persona recurriendo a la comunidad a la que pertenece. De ahí procede el uso de las naciones, cuando se decía que tal había nacido o que era de tal nación. Pero sí que tiene algo de potencialmente erróneo el intento de descubrir la esencia de cada nación o las propiedades que la identifican. De lo singular no hay definición, no hay un conocimiento de la esencia de las cosas singulares, hay conocimiento de las cosas de lo específico como mínimo, y luego otras nociones más genéricas, etcétera. Pero de lo singular como tal, pues no hay una definición. Y en el propósito de definir o de caracterizar en su origen a la patria, se esconde el designio de hallar las diferencias y de encontrar lo que separa a una nación de otras, y en la práctica oculta la intención de excitar la soberbia como acicate para la acción. Soberbia que se manifiesta en los llamados identitarismos, fuentes de separatismo, y más aún en los nacionalismos de los que enseguida hablaré, que se esfuerzan en cantar las alabanzas de la nación, de sus logros y de su historia, lo cual no está mal y puede servir para la recta defensa de la patria, pero también puede servir para justificar un supuesto derecho a dominar otras naciones, olvidando que la virtud de la piedad para con la patria no es incompatible con la justicia, porque una virtud no puede ser contraria a otra. Y olvidando que la acción de una nación puede perfectamente conjuntarse y debe conjuntarse con las de otras naciones o patrias que tengan la misma finalidad o el mismo designio como bien común. Cuando Santo Tomás habla de la piedad patriótica y de la patria, no hace mención ni de la historia, ni de la cultura, ni de la lengua. Tan escaso es el papel que le concede. Solo menciona la sociedad, sus hombres y sus gobernantes. El objeto de las virtudes anejas a la justicia, como la piedad, solo pueden ser los hombres y la sociedad formada por ellos, pero no los usos, las historias o los símbolos, la historia o los símbolos. Si hay que respetar y rendir culto a esas cosas, es solo secundariamente. Por respeto a los hombres de la sociedad en que vivimos, hemos de tratar con reverencia a sus padres, a sus antepasados y a su historia. Porque sirven para cimentar la unidad necesaria para la comunidad, para que la comunidad alcance sus fines, debemos acatar las costumbres y tradiciones. Y porque representan a la sociedad, hay que rendir homenaje a sus símbolos. Pero honrar en sí mismo a la bandera, que no es más que un trapo, no es más que una cosa inanimada, sin encauzarlas al verdadero objeto de la piedad patriótica, que busca la perfección de la sociedad humana a la que pertenecemos, es un error análogo a la superstición religiosa, pues como que se caracteriza por adorar las cosas de la creación sin que sirvan como medio para adorar a Dios. Ejemplo de ello es la pérfida Albión,
Pues como se ha dicho, la nación es la religión de los ingleses. Todas estas cosas son dignas de respeto, pero solo de manera delegada o participada, como instrumentos o medios para el verdadero fin de la virtud patriótica. Es más, ese respeto oculto de tales cosas, de la tradición, de la historia, etc., ha de hacerse con el mismo criterio de orden respecto del fin al que debe apuntar la sociedad misma. Es decir, la virtud de la piedad es una virtud que ha de encauzarse al fin de la perfección humana, en última instancia. Y Aristóteles dice en alguna ocasión que respecto de los padres, bueno, la noción de patriotismo procede de una transferencia analógica de la virtud de la piedad para con los padres. Pues bien, la virtud de la piedad para con los padres no ha de practicarse con los padres que sean contrarios o que quieran que hagamos lo contrario a la religión, sino que, dice Aristóteles, nosotros a los padres que tal hicieran debemos odiarlos, odire, ni más ni menos, en cuanto tal hacen, solo en cuanto tal hacen. Es decir, eso no exime de los deberes para con los padres y tampoco de los deberes para con la patria, a no ser en el aspecto bajo el cual sus acciones quedan fuera del final que el hombre debe perseguir. No porque sea nuestra patria ha de respetarse toda su historia, ni todo antepasado, símbolo o costumbre, sino solo los que son buenos. Naciones hay que con tal de ser las primeras alardean a la vez de ser primogénitas de la Iglesia, de ser cabezas de la revolución y últimamente hasta de ser origen de la contrarrevolución. Esa enfermedad que se da en Francia se llama chauvinismo. Nuestra patria en realidad nos lo pone fácil, como hoy podríamos decir. Nos podríamos ufanar de las más gloriosas gestas que nación alguna ha hecho por el reinado de Cristo y de la Iglesia. Pero no lo hacemos con frecuencia, quizá porque no lo necesitamos, o quizá porque nuestro carácter altivo no se rebaja hasta la alabanza propia, como hacen otros países dedicados constantemente a cantar su supuesta superioridad sobre todas las otras. Los progresistas lo hacen menos todavía. Los progresistas españoles cantan menos las alabanzas de nuestra patria. Al contrario, ponen gran énfasis en despreciar todo lo nuestro y en imitar lo foráneo solo porque es ajeno. Y se comprende porque nuestros liberales, socialistas y comunistas no tienen gloria alguna a la que acogerse, a no ser que quieran alardear de sus mil vilezas y traiciones extranjerizantes, como la entrega de España a los poderes ingleses en el 98, la caza de indefensos sacerdotes y monjas, o la caza de indefensos sacerdotes y monjas que han cometido en los últimos siglos. Solo les queda enorgullecerse por motivos tan futiles como las victorias futbolísticas. En lugar de la deprimente crítica universal a todo lo nuestro, tan cara a esa generación pretenciosa y cargante del 98, hemos de gloriarnos con San Isidro de nuestra España, honra y prez de todo el orbe, dice. O recordar las frases famosas de Menéndez Pelayo: España evangelizadora de la mitad del orbe, España martillo de herejes, luz de Trento, España espada de Roma, cuna de San Ignacio. Esta es nuestra grandeza y nuestra unidad, no tenemos otra. Pero recordemos todo eso no como halago propio, sino para excitar nuestra emulación. Recordémoslo con la intención encaminada al bien de los hombres actuales de nuestra sociedad y con la cautela de que nuestro legítimo orgullo solo deba extenderse a lo que cuadra con el fin del hombre y de la sociedad. Un segundo error ante el cual el patriotismo folclórico, que traslada a determinadas cosas inanimadas el objeto del patriotismo, está ese patriotismo folclórico o identitario es en realidad casi inocente por relación a lo que se llama propiamente hablando el nacionalismo, que viene a sublimar la nación
hasta convertirla en una sustancia capaz de absorber y anular a los individuos. Por virtud de la Revolución Protestante y de las consiguientes contiendas y de la Paz de Westfalia, que les dio término, las monarquías que antes formaban la cristiandad vinieron a identificarse con las naciones enfrentadas durante aquel magno conflicto. Durante ese largo proceso, las comunidades políticas de Occidente podría decirse que cuajaron separadas y enfrentadas unas a otras, bajo el poder de monarcas de tendencia absolutista. Cada uno por su lado se consideraba independiente de cualquier autoridad superior a la voluntad, a su propia voluntad. La historia posterior de la idea de nación puede verse en cierta manera como una transferencia al Estado del poder absoluto de aquellos reyes, hasta generar la monstruosa unidad sustancial del Estado moderno. Santo Tomás hallaba grandes ventajas en que el gobierno tuviera la unidad sustancial que tiene el rey, y en eso también coincidía con Aristóteles, pues el rey es una persona o sustancia individual. El proceso revolucionario, que empieza con la atribución de todo poder a los reyes absolutos, acabará por adjudicar la totalidad de ese poder al pueblo o al Estado, y de Rondón también le otorgará la unidad sustancial propia del rey al pueblo, es decir, a la patria, que se considerara como algo de carácter sustancial y definitivamente determinado. Una vez establecido el sistema de equilibrio entre las naciones, la inclinación humana a justificar lo existente dio alas a los sistemas filosóficos que, como el de Locke, acudía a un pacto ficticiamente asumido, explicaba por medio de un pacto ficticiamente asumido dentro de los límites de la nación. Es decir, todas estas teorías empezarán por la supuesta separación entre unas naciones enfrentadas todas ellas entre sí y entre las cuales no existía más relación que la razón de Estado, como razón final a la cual, por encima de la cual no había norma ninguna. Locke es en cierto modo un caradura, que lo que hizo pues fue justificar a los que eran al conjunto, a una élite dineraria y terrateniente que se había hecho con el poder de facto en Inglaterra y que era defensora del parlamentarismo en contra de la monarquía. Pues Locke lo hace dentro de los límites de la nación, ese primer intento doctrinal. Ese pacto entre ciudadanos lo concibió Rousseau como si formara una sola voluntad popular, y su secuaz, el abate Sieyès, identificó después la voluntad nacional con el Estado. La filosofía kantiana, en cierto modo, trató de fundamentar y convertir en sistema las intuiciones de Rousseau, y ese sistema lleno de aporías engendró la grandiosa cosmovisión hegeliana, madre de todos los ulteriores totalitarismos. Porque para Hegel, el individuo humano no es, como pensó Aristóteles, una de las sustancias individuales o separadas que constituyen el mundo, sino solo un momento abstracto parcial previo a la constitución del Estado. La aparente separación entre los individuos es superada dentro del desarrollo del espíritu cuando el yo, al formar una sociedad libre, se confunde con el nosotros, y el pueblo o el Estado surge como realidad superior que absorbe y diluye la pretendida separación sustancial entre unos individuos y otros. La acción política no es, por tanto, obra de los hombres singulares que constituyen una comunidad. Así lo pensaban Locke y Rousseau en principio, aunque Rousseau ya es un intermedio.
entre la concepción individualista y la concepción totalitaria. La acción política no es, por tanto, obra de los hombres singulares que constituyen una comunidad, sino obra de la comunidad misma o Estado, que al constituirse confiere al yo individual una existencia abstracta y sólo aparente. Estos y otros sistemas filosóficos enfrentados teóricamente entre sí han servido de inspiración ideológica directa o indirecta a todas las facciones políticas que en los últimos siglos se disputan el poder dentro del marco comúnmente aceptado de los modernos estados nacionales. El mapa de las naciones surgido de la Paz de Westfalia servirá, por tanto, de estructura sobre la cual se edificarán las diversas modalidades de nacionalismos. Las diversas formas de nacionalismos son muchas, pero las principales podríamos llamarlas nación-contrato, nación-estado y nación-raza. El primero, la nación-contrato, de él ya hemos hablado, se caracteriza porque la nación, conforme a los presupuestos teóricos del constitucionalismo, se convierte en una entidad cerrada y excluyente, y porque toda la organización interna de la sociedad queda determinada por los términos del pacto constituyente. Eso supone que interiormente la destrucción de todo el orden social preexistente, como sucedió a partir de la Revolución, durante la larga época revolucionaria en Francia, y la reordenación completa de toda la sociedad. Tras el pacto constituyente vino una gran cantidad, una infinita cantidad de legislación para reordenar de manera supuestamente racional toda la sociedad. Exteriormente se supone que las relaciones con otras naciones no se rigen más que por esa especie de ley de la selva que es la razón de Estado. Si la primera forma del nacionalismo se funda en los presupuestos del liberalismo individualista, las otras son formas de totalitarismo, fenómeno característico solo del siglo XX, que tiene su inspiración remota en el hegelianismo. No nos interesa especialmente la nación-raza hitleriana, para quien la imprecisa idea de raza es una idea anticristiana en su uso político, es el fundamento de las naciones que se forman para supervivencia de la especie y conlleva las conocidas depuraciones interiores y las guerras para asegurar el espacio vital. La nación-estado tiene como trasfondo, la unificación se da en otra de las dos naciones que fueron surgiendo y que no habían sido unificadas, y que eran la nación italiana y la nación alemana. La nación-estado, por el contrario, que es lo que se da en Italia, tiene como trasfondo la unificación de ese país, que se forma dentro del marco liberal y que se había formado dentro del marco liberal y carecía de verdadera unidad y estabilidad. Mussolini, que concebía las naciones como fruto del enfrentamiento con otras sociedades, entendía que el Estado era la única fuerza capaz de unificar y vivificar la nación hasta sus últimos entresijos. El Estado fascista es una fuerza que resume, dice Mussolini, el Estado fascista es una fuerza que resume todas las fuerzas de la vida moral e intelectual del hombre. No se puede, pues, limitar a puras funciones de orden y protección. Es una forma, una regla y una disciplina de toda persona que penetra en la voluntad y la inteligencia. Es el alma del alma. De ahí que en el estatismo fascista se haga especialmente patente en la conocida máxima de Mussolini: todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Ese estatismo está presente también en el falangismo, porque en efecto, José Antonio Primo de Rivera sustancializa hasta conferir una existencia separada, irrevocable y sustancial
eterna a la patria y hasta convertirla a través del Estado en principio y foco de toda acción política y social. Si el patriotismo cultural o folclórico toma el rábano por las hojas, el patriotismo, esta última clase de patriotismo, pone la carreta delante de los bueyes. No hay más que consultar la norma programática de la Falange, cuyo primer punto llama realidad suprema a España. La realidad suprema es Dios, no España. Y donde solo en el punto penúltimo se acuerda de la religión para conceder que nuestro movimiento incorpora el sentido católico de gloriosa tradición y predominante en España a la reconstrucción nacional. Estas versiones del nacionalismo, conectadas con el derecho nuevo, prescinden del orden natural, acorde con la moral y la revelación cristiana y de la autoridad de la Iglesia. Incluso cuando reconocen la religión católica, lo hacen de manera secundaria, como mero hecho social, lo cual supone una profunda desorganización de los principios que tan sabiamente recoge el lema carlista. El lugar que corresponde a Dios, a la Iglesia y al orden pasa a ocuparlo lo que surge espontáneamente de la colectividad humana sustantivada, de modo que la religión y el orden natural quedan a expensas del reconocimiento que quiera prestarle el Estado. Además, contra lo que más adelante veremos, la organización consuetudinaria y autónoma de las sociedades infraestatales pasa a depender de lo que emane de ese mismo origen, cuando no es radicalmente absorbido por la autoridad estatal. Frente a este error, cabe mencionar a Vázquez de Mella, cuyo indudable patriotismo no le llevó nunca a perder de vista el lugar que le corresponde a la patria en el orden universal. No la concibe como una realidad suprema a la que se subordinan el resto de los principios políticos, sino como realidad donde confluyen todos los elementos del lema carlista a modo de causa. El nacionalismo insiste especialmente en la unidad e independencia como caracteres esenciales de la patria. La unidad supone que la patria no sufra merma alguna en su integridad, como si fuera una cosa. Y la independencia excluye el sometimiento a cualquier otro poder exterior a ella. La patria se concibe así como una unidad sustancial que, como cualquier sustancia realmente existente, ni puede dividirse en otras sustancias, ni puede formar una sustancia con otras sustancias. Esta idea ha influido a veces sobre la idea de Estado como sociedad perfecta, utilizada al tratar de sus relaciones con la Iglesia durante los siglos XIX y XX. La idea de la perfección atribuida a la sociedad política ya estaba en Aristóteles, pero su unidad no era la de una sustancia separada, que no puede formar con otras una sustancia, sino la unidad determinada por el fin de la vida en común que radica en el vivir bien. La rígida hipostatización en la concepción de la patria objeto de la piedad no se hallaba tampoco en Santo Tomás. A su juicio esa virtud se ejerce en el caso de la piedad respecto de los padres y de la piedad respecto de la patria. La virtud de la piedad se ejerce respecto de los padres, de los consanguíneos, de los compatriotas y el gobierno, enumeración que queda abierta a las diversas formas sucesivas de comunidades que culminan en los reinos, en el imperio o en la cristiandad. Las llamadas naciones no son las únicas ni las últimas sociedades a que apunta el derecho patriótico, entendido fuera de las condiciones históricas de la modernidad, que ha aplicado a las naciones constituidas una idea errónea de acabamiento o perfección. Esa noción, antes de ser desnaturalizada por el nacionalismo, se extendió a naciones mucho más amplias, como el imperio o la cristiandad. Y es que la idea de sociedad perfecta, que incluye las de unidad e independencia, debe entenderse solo positivamente, a la luz del fin propio de la sociedad política, no negativamente o de manera excluyente.
La perfección de la sociedad política no radica en la unidad y grandeza y libertad de las naciones cuajadas en los últimos siglos, sino en la consecución de su fin que no se reduce al sustento y actualización natural de los hombres, sino que es sobrenaturalizado y universalizado por el cristianismo al incluirlo en el plan para el establecimiento del reinado de Cristo en la tierra. El objeto de la piedad son solo los hombres y las sociedades de las que somos deudores. Empieza en la más próxima y se prolonga hacia sociedades cada vez más amplias sin confín determinado a priori. Sus límites no están fijados de manera tajante y definitiva, sino que dependen del bien común y de las circunstancias históricas. Pueden federarse y ampliarse hasta formar imperios, y también cabe que para cumplir su función y alcanzar el bien común deban reducirse a unidades más limitadas. El separatismo es una sedición cuando persigue un bien particular, sea el afán de dominio de los partidos, las ventajas económicas o la simple soberbia de tenerse por una raza superior, destruyendo así el bien común y sus principales componentes, que son la unidad y la armonía social. Pero de suyo, la escisión puede ser necesaria para alcanzar el bien común en sentido clásico y católico. Cuando Menéndez Pelayo dijo que si España dejaba de ser un pueblo de Dios volvería a los reinos de taifas, solemos fijarnos en la pérdida de la unidad, que mala es, pero mucho peor es que esos reinos sean de taifas, es decir, pueblos de maometanos descreídos. De igual manera, la formación de unidades superiores será conveniente cuando se trate de lograr mejor y más universalmente el fin natural y sobrenatural de la vida en común, pero será rechazable cuando se trate de lograr otros fines contrarios a la religión. La cristiandad era deseable, pero no la Unión Europea forjada bajo el signo del laicismo o de la laicidad. La piedad patriótica procede de la extensión analógica de la piedad filial. De la misma manera que esta última se amplía hasta abarcar a todos los consanguíneos, así la piedad patria incluye las diversas sociedades escalonadas hasta aquella cuyo gobierno englobe nuestra vida y no tenga otros gobiernos por encima. El límite de nuestra obligación patriótica es cuestión de hecho. Ahora bien, como el patriotismo incluye a la vez la obligación de colaborar al bien común y la de defender la unidad de la patria, pueden darse conflictos entre la obtención del bien común rectamente entendido y la unidad de hecho de la patria. En estos conflictos, cuya solución sería en cada caso cuestión de prudencia, debe sin embargo prevalecer como criterio, igual que en todo lo demás, el fin del hombre y de la sociedad que en última instancia se halla en Dios y no en la unidad de una nación sustantivada, como ocurre en la concepción fascista. La unidad e independencia son bienes si están encaminados al verdadero bien común, pero no son bienes absolutos. Por eso es inadmisible desde el punto de vista del tradicionalismo aquello de Calvo Sotelo: España antes roja que rota, que tomada a secas no puede ser una frase más desafortunada. Entiéndaseme bien, a pesar de que ha perdido la comunidad a pesar de que nuestra comunidad se ha perdido la concepción del bien y de que su unidad parece mantenida solo por un Estado en degeneración, es indudable que la unidad y la independencia de España debe ser hoy defendida con el mayor empeño. Pero en la imprevisible Babel política en que vivimos, es necesario poner las cosas en su sitio y tomar conciencia de que esas cosas no constituyen el fin último de la comunidad política, ante el cual deba sacrificarse el bien común cristianamente entendido. Muchas gracias. Para el profesor o lo que quieran comentar. Dígame. Pues, Antonio. Perfecto.
Muchísimas gracias primero por su conferencia. Creo que ha sido muy interesante y muy pertinente. Quisiera hacer dos preguntas. La primera de ellas es sobre un tema más filosófico, más esencial, por así decirlo, y la segunda sobre algo más accidental. La primera de ellas es sobre el asunto del sustento material de la patria, que es lo que, digamos, que con el liberalismo se va a exacerbar, ¿no? Pero que, sin embargo, a mí me parece que es algo necesario. Es decir, la patria se define por los hombres y por el fin, precisamente, de esos hombres. La patria son los hombres, creo que ha comentado usted, ¿no? Pero la patria sí que requiere de un cierto sustento material. No estoy pensando en las banderas, ¿no? Que son un invento liberal, sino que en las propias relaciones humanas se da siempre una mediación material que también, pues, no sé si forma parte de la patria, pero creo que me parece un elemento bastante importante que ciertamente, como también ha comentado usted, hay que reverenciar en la medida que tenga que ver con el fin último de la patria, con el bien común inmanente y con el trascendente. Pero quería hacer hincapié en esto porque me parece que si dejamos solo la idea de que la patria es el fin y son los hombres sin más, a veces podemos estar caminando hacia una concepción de la patria quizás demasiado formalista, ¿no? Cuando también hay ciertos elementos materiales que creo que si no forman parte de la patria estrictamente por su definición, sí que son bastante anejos a ella. De hecho, creo que sí que se puede hablar de cierta manera de un cierto estilo de las patrias, ¿no? Como decía García Morente, él decía justamente que el estilo de España era el del caballero cristiano, ¿no? Cuando recorría, pues bueno, pues decir que en ese fin, al final hay una forma de hacer las cosas, una forma de tratar con los materiales, y a eso se le puede llamar un cierto estilo de la patria, no estilo nacional, que sería ya confundir ya mucho las cosas. Y la segunda cuestión que le quería plantear tiene que ver con lo que ha dicho usted sobre la falange. En primer lugar, creo que no hay ningún movimiento histórico que sea perfecto, que sea inmaculado, porque, como usted bien sabe, como todos sabemos, el hombre tiene una naturaleza corrupta por el pecado. Entonces, al final no hay nada que sea completamente perfecto. Por eso también la falange pues tiene graves defectos, como usted ha dicho, en su concepción demasiado estatalista quizás. Pero no me parece que se pueda reducir a un fascismo más meramente, ¿no? Sino que hay muchos elementos que no casan con el fascismo y que van mucho más allá y que tienen que ver con la defensa de la tradición hispánica. De hecho, por ejemplo, cuando dice usted que el propio Juan Antonio Primo de Rivera habla de que la patria es una unidad irrevocable, a lo que se refiere al juicio, ¿no? Es a que no es un contrato rescindible, está hablando precisamente contra el liberalismo político, que la patria no es un mero contrato, sino que es un contrato entre comillas o es algo irrevocable. Y luego también habla de una unidad de destino, ¿no? Que también es un elemento que él menciona de la patria. Y cuando habla de esta unidad de destino, yo creo que a lo que se refiere es a la voluntad de la providencia para las patrias, que eso se da también, yo creo que en la propia doctrina cristiana. Igual que hay una voluntad de Dios para cada persona, también hay una voluntad para las patrias. Y bueno, pues como lo que decía es que no hay ningún movimiento inmaculado. De hecho, también el propio carlismo tuvo y puede tener tintes que son absolutistas también y que tienen que ver con la defensa del Estado absoluto y no de la tradición hispánica. En ciertas ocasiones pudo tenerlo también, ¿no? Son las dos cosas que quería plantear. Bueno, me parece muy bien. La primera pregunta, usted ha dicho que era muy pertinente lo que yo decía. Bueno, las preguntas que ha hecho en la segunda dice más bien que es impertinente lo que yo he dicho. Más que pertinente, pero bueno. Entonces, bueno, a la primera pregunta lo que creo que hay que contestar es que la patria se define por el fin, como todas las acciones, pero las acciones necesitan unos medios. Entonces,
El fin es el bien común, que en la concepción clásica el bien común inmanente, es decir, un bien común que ya estaba admitido por Aristóteles, sin conocer evidentemente la revelación, y ese bien común, ese es un bien común que permanece, que se mantiene solo en este mundo. Las patrias, las naciones, las ciudades para él, ciudades-estado para él, no son algo eterno, no son algo que subsista, son algo contingente, y el bien común que se busca es la perfección del hombre, la perfección natural del hombre en ese caso. También eso pues, es superado por la acogida del propio pensamiento aristotélico que comenta Santo Tomás desde el punto de vista de la doctrina cristiana, de acuerdo con la revelación y de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia, que son los intérpretes de la revelación de nuestro Señor. Entonces el bien, la finalidad es el bien común inmanente primero y luego el trascendente, es decir, que el inmanente debe encaminarse al trascendente y someterse a las leyes de la trascendente, sin por eso conceder el poder a la Iglesia. Es decir, son dos poderes diferentes, pero se admite la autoridad y un cierto poder, que bueno, eso es una cuestión muy discutida entre las relaciones Iglesia y Estado, pero eso no quita que el Estado debe no el Estado, sino el gobierno debe someterse a la autoridad, por lo menos la autoridad de la Iglesia en las materias morales, etc. Pero es todo ello en el bien común inmanente, no en el trascendente, en el bien común inmanente, es, como dice el padre Ramírez, pues tiene muchos aspectos, contiene muchas cosas, entre otras las cuestiones materiales. Necesita en principio un territorio, en principio. También hay naciones que viven de acá para allá, naciones divididas que sin embargo mantienen una... Es decir, que tiene que mantenerse, pero no se puede confundir la finalidad, no se puede confundir la finalidad con los medios. Es decir, Vox, por ejemplo, pues en una de las cosas que dice, en una de las entrevistas que se hacen a, ¿cómo se llama? Santiago Abascal. Pues ese dice que Rajoy no se enteraba de nada y que eso que no parecía preocuparse por las fronteras, que eso es muy raro en un registrador de la propiedad, y pone como finalidad principal la nación entendida como delimitación, y además hacía un gesto así. Eso es un medio importantísimo, un medio básico, digamos, no imprescindible, pero casi, pero no es la patria. La patria se define como fin, porque se define por el patriotismo, y el patriotismo es una clase de virtud, es decir, algo que pertenece a la acción humana que se dirige en una dirección que tiene que ser esa. Luego hay esos medios y otros muchos medios que se necesitan, muchos medios y muchos elementos, unos de carácter material y otros de carácter espiritual. El fin inmanente no es solo de carácter material, sino también espiritual, la educación, las tradiciones, las costumbres, etc. Cosa que un tradicionalista como yo respeta enormemente las tradiciones, etc. Pero no se definen las tradiciones por ser tradiciones nuestras, sino porque son verdaderas y están encaminadas al bien común. La tradición en realidad es única, es la que nace de una sola cosa, de la única novedad absoluta que existe que ha existido en el conocimiento humano. Todo conocimiento humano depende de otros conocimientos, salvo el conocimiento que trajo nuestro Señor Jesucristo a este mundo y anteriormente, pues, en lo que enseña el Antiguo Testamento. Pues las tradiciones son algo enormemente respetable en cuanto verdaderas y en cuanto nos conducen a su fin. Bien, en cuanto a lo segundo, no soy un especialista en José Antonio Primo de Rivera, al cual respeto enormemente
como pues persona que sacrificó su vida valerosamente por la patria. Pero sus doctrinas son unas doctrinas pues que no es, yo creo, no voy a pretender, bueno, sé perfectamente que hay muchas interpretaciones, tantas interpretaciones como falangismos. No soy especialista tanto en eso, pero hay muchos falangismos, hasta los hay que no son propiamente hablando creyentes, o que no son, él pues sí, yo creo que sin duda lo era, etc. Y las interpretaciones dentro de eso pues pueden ser muchas. Yo he presentado unos textos que casan con lo que yo he dicho. No pretendo ser un hermeneuta ni resolver esas cuestiones tan difíciles que se basan en lo que dijo José Antonio Primo de Rivera y los textos fundacionales de la Falange, etc. O sea que eso, pues, si la verdadera interpretación es otra, pues nada, me desdigo y me alegraría mucho de que fuera otra y de que en realidad pues el falangismo se diera cuenta de que es un carlismo malentendido, pero nada. Bien. Y en cuanto a la otra, pues es ¿cuál era la última? No, eran solo estas dos cuestiones. Estas dos cuestiones. Bueno, pues en eso pues ya digo que esto casa con algunos de los textos más importantes de sé muy bien que hay otras muchas interpretaciones. No sé si contesto a lo que usted sí, claro. ¿De acuerdo? Sí. Serían dos preguntas, ¿no? Para ver el tema de las nociones de patria y las relaciones con las fronteras de lo que es patria y no es. Una, la noción de patria como humanidad, que patria es humanidad, esa idea de el objeto de la virtud patriótica son los hombres. Claro, pero justamente el tema de las fronteras, la noción de que hay problemas que son globales y que requieren como una especie de conciencia de globalidad, una conciencia de humanidad, que no es conciencia de parcialidad, sino conciencia de totalidad, vinculada por la idea de propio, la idea ecuménica, una idea de ecuménica que va más allá incluso de lo tradicional. Y por otro lado, en el mundo hispano, la relación entre una noción de patria pequeña, peninsular, y la noción de hispanidad. ¿Cómo se acercaría un poco a eso? Bueno, la noción ecuménica, pues eso es una noción que está dentro de la Iglesia. La Iglesia es ecuménica. El ecumenismo no es de lo que habla, no, sino que el ecumenismo es la vocación, se refiere a la vocación universal de la llamada de nuestro Señor Jesucristo, que murió, de hecho, por muchos, aunque llama a todos. ¿De acuerdo? Entonces eso es admitido por en la concepción tradicional, perfectamente admitido. Lo cual no quiere decir que admita la posibilidad de un gobierno que sea universal. Eso es la Iglesia es universal, los gobiernos nunca han podido ser universales y siempre han llevado a desastres cuando han pretendido ser. Bien. Y en cuanto a la idea de hispanidad, pues la idea de hispanidad está dentro de esa idea de las Españas. Es decir, cosa que no se puede dar, por ejemplo, en el Imperio Anglosajón, por poner un ejemplo. El Imperio Anglosajón es cerrado y lo único que hacía era colonizar, utilizarlos, y cuando utilizaba los diversos sitios que colonizaba no se mezclaba con ellos ni constituían algo con Inglaterra, porque Inglaterra está cerrada y domina, o puede ser dominada, pero nada más, no hay otra posibilidad. Eso es lo propio de las naciones, porque se definen por su origen, y su origen son los que pertenecen, por ejemplo, al pacto, o son los que tienen la misma raza, por poner en el caso de Egipto, o son los que están determinados por el Estado. Y eso
no es una cosa que se pueda multiplicar, sino que establece una delimitación definitiva e inampliable. El pacto, por ejemplo, determina la instancia última de la legislación. En el pensamiento clásico, la legislación es una legislación sometida a otras legislaciones superiores, hasta la legislación establecida por Dios mismo. Y por eso puede ampliarse, porque esa legislación persigue un fin. Y entonces, pues puede perfectamente, que es lo que sucedía, que muchos reinos, muchas regiones, etcétera, constituían estaban bajo una sola corona, lo cual no era en absoluto absurdo. En cambio, dos patrias que sean una, pues no puede, es tan absurdo como decir que dos hombres, que de dos hombres se hace uno. No sé si entiende. Es decir, que eso sucede respecto de la idea de hispanidad. La hispanidad se incluye dentro de las Españas. Las Españas, pues se incluyen los virreinatos americanos, en las cuales pues eran como los reinos italianos o como otros sitios, el conjunto de las Españas. Luego, pues precisamente aparte de esos pactos y la guerra de los 30 años, acabó con el imperio español, lo que tenía de imperio, que no lo era propiamente, pero vamos, era muchas patrias pueden estar bajo un mismo gobierno, cada una de ellas teniendo sus características y sus costumbres propias y su vida propia y sus tradiciones propias, y sin embargo, en cuanto todas ellos se encaminan al mismo fin, como en la cristiandad, pues pueden perfectamente unirse, etcétera, como hermanas que son, buscando un mismo fin. La cristiandad se quedó, a partir de la modernidad, la cristiandad se quedó en la hispanidad, que es en cierto modo la cristiandad disminuida. Bueno, disculpe, es que tenemos que cortar porque hay un examen dentro de 10 minutos, entonces tenemos que recoger y... Nada, muchas gracias por venir. Siento que tengamos que cortar de esta manera, pero están esperando para hacer un examen. Y les recuerdo sencillamente dos cosas. La conferencia de Pedro Insua, que estaba programada para el viernes por la mañana, se ha tenido que trasladar al jueves por la tarde, que había hueco. Entonces, el viernes por la mañana no hay nada y la conferencia de Pedro Insua será jueves por la tarde. Muchas gracias por venir y los vídeos estarán a su disposición en el canal de YouTube de la Asociación Complutense Comunera. Un aplauso para el profesor. Muchas gracias.